Buenas tardes y bienvenidos a este recital de esta tarde, que, como sabéis, esta edición de Cosmopoética está dedicada a la poesía italiana y española también, por supuesto, y a la pasión en Italia. Así que vamos a tener la oportunidad de disfrutar de un recital bilingüe italo-español con dos de los mejores poetas que escriben actualmente de su generación, dos de los mejores poetas de su generación. Así que espero que lo disfrutéis tanto como yo. A mí, especialmente el italiano, es una lengua que me gusta mucho, la sonoridad que tiene en poesía, así que qué mejor que aprovechar esta oportunidad para escucharlo, además, directamente de uno de los creadores que escribe en italiano. Entonces, os los voy a presentar. En primer lugar, tenemos a Abraham Grajera, que yo creo que coincide toda la crítica en señalarlo como uno de los poetas que actualmente tiene más presencia en la poesía contemporánea que se escribe ahora mismo en España, ¿no? Ha sido incluido en multitud de antologías y hace ya muchos años que para cualquiera que se interese por la poesía que se escribe hoy día en español, pues tiene que contar con este nombre, con este autor, Abraham Grajera, que además, y yo creo que es algo que comparten los dos invitados que tenemos aquí esta noche, es que con una obra relativamente reducida, es decir, con muy pocos títulos, han conseguido hacerse un sitio y que su voz sea reconocida pues como una de las más significativas dentro del panorama
actual, que para mí me parece un síntoma de que vale más en poesía la calidad que la cantidad, ¿no? En concreto, Abraham pues acostumbra a hacernos esperar bastante entre un título y otro, y bueno, yo he tenido la suerte de leerlo desde hace ya muchos años y disfrutar con cada uno de sus títulos. Así que si en esta presentación, que estoy seguro de que se me olvidan cosas, porque Abraham no solamente es poeta, sino que también es dramaturgo y codirector de la compañía de danza La Fármaco, que va a venir dentro de poco a Córdoba, ¿no? El 8 de noviembre. El 8 de noviembre. Y también codirigió junto a Juan Carlos Reche, la revista de poesía Años Días, que precisamente se interesa por los movimientos de poesía, no solamente española, sino europea y universal, que hay que tener en cuenta, ¿no? Así que sí quiero mencionar, aunque sea muy de pasada, una pequeña presentación de los que han sido sus 3 títulos con los que él pues, nos ha sorprendido a todos, ¿no? El primero, Adiós a la época de los grandes caracteres, que ya desde su título pues, presenta una poesía que tiene un trasfondo muy, muy irónico y mucha conciencia sobre el oficio de poeta, de escritor. Recuerdo, por ejemplo, uno de los textos que hacía una especie de catálogo de tipos de poetas, ¿no? Bueno, esa era otra cosa, no estaba en el libro. ¿No estaba en el libro? No, era una poética que publicamos en una antología. Mezclo ya los textos, pero es de esa época, ¿no? Sí, entonces, luego ya pasaron unos cuantos años hasta que llegó tu siguiente entrega, El tiempo menos solo, que además pues tuve la ocasión de escribir una reseña crítica sobre este libro porque me gustó mucho y en esa reseña, que yo creo que es una característica que también comparten nuestros 2 invitados de esta noche, se daba mucha... Bueno, en este libro tenía ya... El primero también, pero en este me parecía una nota destacada la tradición, el peso de la tradición, la herencia de las voces que han constituido nuestras tradiciones textuales y nuestra identidad cultural europea desde tiempos muy antiguos. Entonces, yo creo que esta es una de las notas características de la poesía de Abraham Grajera, la capacidad de integrar en una voz fresca y renovada la herencia, revisada también críticamente, sin perder la ironía, de las tradiciones judeocristianas, grecolatinas, medievales y de ahí en adelante que han constituido pues, nuestras tradiciones textuales hasta hoy día. Y este aspecto es algo que en su último libro, yo nunca sé si es O Futuro o Cero Futuro. O Futuro, ¿no? Pues, de nuevo, si os fijáis en los 2 títulos, está muy presente esta idea de el tiempo menos solo, o futuro, la idea del paso del tiempo, que es uno de los tópicos de la poesía, pero que en el caso de Abraham yo creo que está muy impregnado por esa idea de mantener presente, de no perder de vista, asimilando y haciendo propia de una forma muy natural las voces de un gran número de tradiciones, no solamente europeas, por cierto, porque también encuentras citas de Rabindranath Tagore, otros autores, ¿verdad? Así que, bueno, yo no quiero enrollarme más y creo que es mejor por cierto, no sé si sabías que este año en Como Poética se ha realizado un concurso de poesía y fotografía en el que se ha utilizado como gancho uno de tus poemas junto a otro de Peregrine Ferrer y Vivienne Lamarque. ¿Lo sabías? Me lo han dicho esta tarde, sí. Te lo han dicho esta tarde. Bueno,
A mí hay muchos poemas que me han interesado de este libro, pero ese en concreto, cuando lo he visto en el concurso, pues es muy bonito. Entonces, si queréis luego, si tenemos tiempo, hablamos un poco más de otros poemas del libro y tal. Pero como no sé si hace estas peticiones, como los cantantes, Sí, claro, sí. pues ese es muy bonito. Así que ya te dejo a ti. Pero me tendrás que decir cuál es. ¿No vi en tu cuerpo propaganda alguna? Ok, gracias. Pues muy buenas noches. Muchas gracias a Antonio Agredano y a la organización de Cosmopoética por contar conmigo para esta edición. Estoy muy feliz de estar aquí hoy con vosotros. Gracias, Jorge, por tus generosas palabras. Y Alberto, un honor estar a tu lado. Alberto, le estoy especialmente agradecido porque fue el primero que tradujo mis poemas a otra lengua, al italiano, antes incluso de que hubiera publicado mi primer libro. Así que forma parte ya de mi memoria sentimental y hoy justamente nos hemos conocido en persona y la verdad es que me hace muy feliz leer esta tarde con él. Voy a leer poemas de mi último libro, O Futuro. O Futuro se divide en 7 secciones que, digamos, trazan un recorrido, ¿no? Entre lo biográfico y lo mítico, que trata de conectar la propia experiencia personal y también familiar, colectiva, ¿no? con elementos de nuestra cultura y con una visión, digamos, más amplia de los tiempos y de, como muy bien decía Jorge en su presentación, de las tradiciones, ¿no? Voy a empezar leyendo unos poemas del ciclo titulado La Encarnadura, que está dedicado a la memoria de mis padres. Voy a empezar con Enigmas de la Naturaleza. Era mi libro favorito. Era un regalo de mi padre lleno de gráficos y epígrafes, fotografías en color, de máscaras, de buceadores en el Antártico, entre nubes de krill, de esquirlas de cristal, de ocelos y cefalotórax vistos con microscopio 100 veces más grandes e indecibles, como lo que sentía con "y los árboles se volvieron piedra", escrito junto al fósil en el que me costaba un poco dar con el árbol. O al llegar a lo de la partenogénesis, o al tratar de entender qué fue lo que llevó a las procariotas a fagocitar otras células y a convertirse en eucariotas, inaugurando la noción misma de vida, separando lo vivo y lo inerte en el mar primordial. Fue de mutuo acuerdo la carencia de núcleo y de membrana respectivamente, o el hambre sin más y la lucha por la supremacía. Fue un acto rutinario, ciego o una singularidad. ¿Cómo se llega a ser nosotros? ¿Qué hacemos aún allí, mi padre y yo, sin responder? Yo con mi libro favorito, él con mi vida por delante, los dos mirando al infinito más próximo, no con nostalgia, sino con nuestra única certeza, que no nacemos, no morimos, solo nos separamos. Partitura. Estás escrita en mí, llevo tus manchas como la luz de alumbre la ceniza de rosas de septiembre. Estás escrita en sí como las rosas de los tópicos místicos del mundo traicionado. Eres la encarnadura del presente. Estás en el presente como el líquen en el mar de Uralita del Tejado, como al líquen, sus hongos y sus algas, los vivos y los muertos te conforman. Estás con los que nacen sin pecado, clavada en las encías de la tierra. Estás al otro lado del sermón de la montaña, con los que sobran sobre la partitura de los surcos, original como la primavera, disléxica como los de Efraín, igual que la palabra Extremadura escrita en un poema de Chelán, sonando, incomprensible, sin idioma.
19 de noviembre. Hay nada nuevo bajo el sol, salvo el sol, que es nuevo cada día, salvo el sol, que sale para todos, para la indiferencia, en suma, que nos borra. Hay un lugar donde aprendí que las palabras tienen familia. Cada vez que regreso, cada grano de arena me saluda, y el viento que no pudo devolver las hojas a sus ramas, y tu mitad de mi vida me llevan de la mano hasta donde no sé para qué cante. Voy a leer ahora otros poemas de la sección titulada Dos espaldas. Es una sección entre lo amoroso y lo político, si se puede decir así. No sé quién soy, qué tengo para darte, pero si vienes a vivir conmigo, pondré mi mesa junto a la ventana para verte llegar cada tarde, porque me gusta verte, cruzar la esquina, cruzar la plaza, de lejos, en silencio, y preguntarme cómo estuve contigo tanta muerte, cómo pude volver y recordarte. Es esta lejanía que nos roza cuando decimos sí a cuanto existe solo para hablar del resto, la que quisiera hablarte. Yo distinguir la huella de tu mano en los cristales grises de la entrada, mientras la juez nos mira y de repente somos nosotros mismos para el resto, más que nunca. Quiero hacerte el amor entre las hojas que el viento esparce y el sol reclama en la ciudad de la justicia, desde que el hombre es hombre y la mujer, mujer. Pero han barrido el suelo y hay pocos árboles y vestidos absurdos y alegrías ingenuas que nos hacen reír mientras lloramos. Este por ti, Jorge. Gracias. No vi en tu cuerpo propaganda alguna del eterno retorno de la eterna juventud. Lo amé sabiendo que envejecería. Lo amé sabiendo que te perdería. Lo amé más allá de la euforia y la elegía, un día que podría ser un día de cualquier siglo, justo donde coinciden el máximo deseo y la total conciencia de la no restitución. Lo amé como quien bebe de la copa de barro de la alianza a secas, sabiendo que las aguas no se me abrirían. Entré hasta el séptimo fondo del barco de la noche con la otra punta de la lengua. Escribí versos para la ocasión. Sonaban bien, pero no se entendían. Gracias a los avances sin parangón de la tecnología, pronto comprenderemos el miedo de Platón a la escritura, aunque nunca sepamos qué perderemos ni si lo perdimos. ¿Cuál es la diferencia entre la muerte y los nuevos soportes de la vida? ¿Cómo nos alcanzó a través del tiempo circular y el lineal este presente que se acumula, igual que las monedas en el pozo, igual que la amapola en el trigal y los barcos de pesca de bajura en las marismas, comidos por la broma y el palangre? Como los azulejos decorados en el estaribel del mercadillo, donde elegimos por su punta de proa de barquilla con una banda blanca en la que pone «Oh futuro» para conmemorar nuestro paso por altura. No me acostumbro a despertar contigo. Es como amanecer en otra casa con un siseo de aspersores, como niños jugando a llamar al que pica, se da la vuelta y no ve a nadie, como el mirlo con su pico de oro cargado de lombrices. Es la felicidad, y la felicidad, más que mi fuerte, es estarse así, desprotegido. No me acostumbro a despertar contigo, oyéndonos latir el corazón descalzo en la noche de siempre, por la casa desierta. Freguesía de altura, en fábrica, al volver de Casela, en el trigal la amapola, y en ti tú, sonriendo, con la policromía perdida de los bronces antiguos y los templos. Perdónalos, naturaleza, por haberte llamado realidad para poder creer que fueron hechos con lo que desconoces de ti misma.
No pueden tolerar lo que son capaces de imaginar que son. Turnos humanos, gente que sufre la literalidad de sus metáforas. Levantar, derribar, levantar. El mito de la resurrección es terrible. La tierra entera despertando en plena productividad, el viejo sueño de la economía. Perdónalos como ellos te perdonan por su infancia difícil desde el punto de vista de la especie, la única que ha dado su nombre a un nuevo eón, la única con prisas quizá del universo, la única que huye quizá de la galaxia para imponerse a la próxima gran extinción un paso por delante del incendio, como la nube que el céfiro burlón aleja del crepúsculo y las grúas del puerto, como monstruos cretácicos, ven volar sobre la superficie de las aguas. Que se queden así, sobre la arena, carne con carne, como un libro abierto. Que se rían así de la muerte, sin robarle a la muerte su victoria. Que se añoren así, como la nube a su sombra, que camina sobre la superficie de las aguas. Uno, ¿no? De esta parte de... ¿Este entero? Pues quiero decir, hay una parte que habla de la elegía por tu amigo. Sí. ¿Es ¿Quieres esa? que lea ese? Si quieres uno de esos dos, a mí me han gustado mucho. Vale, voy a leer a petición de Jorge. El último poema del libro, la última sección, es un tríptico a la memoria de una persona que conocí en Guinea Ecuatorial durante una estancia de varios meses allí. Se titula Extraño mío. Con palabras sencillas, sin doblez, pero que duden de su propia inocencia. Es el único modo de encontrarte donde quiera que estés, ahora que no eres, ahora que ya es como si nunca hubieras sido, con una melodía parecida a la nube que duerme abrazando la caldera del volcán y se va deslizando hacia la jungla como el polvo después del derribo, que cubre los cultivos de café, de malanga y de ñame, que cubre a las criaturas de los bosques colgadas boca abajo en los puestos de comida del camino de Luba, que cubre los tablones mal clavados de los bares Rosana y Filomena, que desfigura la estructura del gigantesco campus de hormigón y otras ruinas recientes, y tu ciudad sembrada de lagartos, del color de la lava, casi dura, levemente, sin acercarse mucho, para no distraer al tejedor que habla con su reflejo tras el cristal ahumado en el alféizar, para no molestar al cuervo pío que cuida de su pollo en la palmera, para no interrumpir el incansable arrullo de la tórtola ojirroja, ni al martín pescador que se acicala tras su baño diario en el estanque, hábilmente, con la gracia precisa, para no tropezar con la sonrisa del presidente eterno en todas partes, en los coches, las tiendas, vallas publicitarias, pegatinas, cuadernos y vestidos de popó, con sus eslóganes admonitorios y sus dedicatorias a sí mismo, y fundirse serenamente con tu rostro un día de verano en la estación lluviosa y distinguirte sin apartar la vida de la vida. Es el único modo, mirar como mirabas en el teatro lleno de mosquitos el día en que te vi por vez primera mezclado con los otros alumnos del taller, junto a los otros, pero en un lugar donde solo ha llegado mi nostalgia, donde vuelvo a escuchar, ahora que no eres, ahora que ya es como si nunca hubiera sido lo que las nubes te cantaron recién nacido. Estás ya en este mundo y de él no saldrás. Aquí tienes la lluvia, así suena, pero no tengas miedo. No añoro las ventajas de pertenecer a una comunidad bien definida, menos aún si tengo que inventármela. Sé distinguir las buenas intenciones de los hechos y sé también por experiencia que algunos sentimientos son por naturaleza colonialistas. Pero lo cierto es que te quise nada más verte, que te esperaba, y acabo de enterarme de que has muerto cerca del Muni, en el océano, mientras acompañabas a tu hermana en el barco de Bioko al continente. No pensaba decírtelo, menos aún públicamente. Si te lo digo es porque tú lo entenderías. Y porque te recuerdo, recién condecorado, con tu primer carnet de biblioteca y tu primer diploma inútil a todos los efectos,
tu inquietud por si se olvidarían de añadir tu segundo apellido, el de tu madre, y la facilidad con la que te sumabas a las celebraciones de cualquiera. Y recuerdo a los otros, cantando para los países, con sus simangas, su fiebre endémica, su ayuno, cuerpos hechos para la mezcla y la disolución, hechos para el deseo de ser más numerosos, lo que comparten todas las criaturas, un lugar donde no temer no existe. Nosotros, los que tuvimos historia y alcanzamos después una mayor esperanza de vida, que no sabemos cuál es nuestra culpa ni quiénes son nuestros hermanos, vivíamos mejor cuando podíamos hacer oídos sordos, cuando era tan grande el mundo y tan disperso que aún no nos dolía. Un lugar donde me recordaste, nada más verte, que la hoja de la espada nació de las hojas de los árboles, las flechas de los pájaros, las cárceles de las costillas. Qué bueno. Cantan para los países no saben que les cantan. Cantan para todo el mundo nunca les ha oído. Soledad es el nombre de los que se lamentan, soledad es el nombre, pues la lluvia no suele caer ante la puerta de una sola persona. Son como el aceite puro, están contentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Me encantan esos poemas, ¿eh? Gracias. Sí, sí. Pues vamos a disfrutar a continuación, como decía al principio, de una lectura directamente en italiano de Alberto Pellegata, que, como decía también, y al igual que Abraham, pues es uno de los poetas que han sido destacados por la crítica de su país como uno de los más representativos de una corriente de poesía, si se me permite decirlo así, porque es evidente que en estos tiempos que corren existen muchas corrientes de poesía y esto es uno de los puntos que a mí me gustaría destacar. Y también que, al igual que Abraham, pues con un número relativamente pequeño de títulos, pues has conseguido, por la calidad de tus versos, pues ser muy conocido y bueno, de hecho que podamos disfrutar hoy aquí de tu presencia. Tengo que decir sinceramente que yo no había tenido la suerte de leerte, de traducirte hasta hace muy poco que te he leído y no conozco tanto la evolución desde tus primeros títulos. El primero creo que se llamaba Matinata Larga o Lunga, no sé si está traducido, ¿no? No, está en italiano. Está en italiano. Luego, A la sombra de la salud. Sí. A la sombra de la salud. Y este último libro que tiene un título que a mí me resulta muy, muy sugerente, Hipótesis de felicidad, ¿no? Porque la verdad es que todos nosotros estamos siempre haciendo cábala para encontrar la fórmula de la felicidad. y que, bueno, pues no sabemos cuáles de esas ecuaciones o hipótesis pues van a funcionar, ¿no? Así que Yo voy añadiendo unas cuantas hipótesis. Pues cuantas más, mejor. Sí puedo decir que de lo que he leído me ha interesado mucho ese equilibrio, que creo que también ha sido señalado por otros críticos en Italia, entre una poesía de corte figurativo, pero en la que se introduce también una dimensión más de carácter órfico o incluso podríamos decir neovanguardista, irracional, Seguro. que también esa es una de las fórmulas o ecuaciones poéticas a la que es más difícil pillarle el punto, ¿no? Hay muchos intentos de encontrar el equilibrio entre estas dos vertientes, una más cotidiana, realista, por decirlo de alguna manera, y otra pues más eso, irracional, imaginativa, ¿no? Que si quieres luego podemos hablar un poco de eso, pero ahora yo creo que lo mejor es que aprovechemos para escucharte directamente.
Muchas gracias para tus palabras y para la invitación y para la gente que está aquí. Sí, es cierto lo que decías, lo que me interesa es proprio notar cómo desde una realidad plana, llana y cotidiana pueda surgir algo inesperado y racional, no gestionado directamente por el pensamiento lógico, decimos así. Y entonces se notan en los poemas a lo largo del libro que hay, es justo un recorrido, decimos, desde el sueño al despertar, entonces hay poemas más oníricos y otros más concretos. Voy en la orden que decidió el festival. Non suona maltrattato, ma dura. Le camere rimpiccioliscono e nei recinti di terra battuta si sfoga la rabbia dei ragazzi, nel giallo disagio dei prati a scena muta. Le dita notturne e dispiaciute dell'omicida puntano, sequenze di spettri che volano con i culi aperti verso un dolcissimo massacro. La civetta, per certi morti, è un fiore. Il cobra. La rabbia di quelle montagne straripa dal distico con numerosi legumi e pane duro per gli uccelli. Non esco di casa da giorni, catalogo i colpi alle pareti dei vicini. Se non l'avessi inventato, nero e umido come una tomba, sarebbe solo amore. Cedono i quadranti fino alla trasparenza, come una festa aspettata da tempo. L'acqua non si ferma alle apparenze. Questa è una breve prosa di una sezione tutta dedicata agli animali un po' particolari, insomma, questo senz'altro. Lo stesso muscolo diviso in 4, gli occhi ravvicinati degli sciocchi, i denti che non servono a masticare, nella gola a deglutire, si alzano in volo simultaneamente, uno starnuto su una tovaglia di petali. Non conosciamo il nome di questo animale, ma, come la lepre, può cambiare sesso a piacimento. Esta es la primera parte de un poema largo que da el nombre a todo il libro. Lasciare tutto in ordine per fare finta di niente. Pastiglie e terrazze meglio che fucili e rasoi. Asciuga sotto cespugli di mirto. Si inarca inconsolabile l'azzurro ruffiano degli ospedali. Non dorme mai, neppure quando cedono le bestie. Sembra un cuore robusto. La pena ha un orario di visite. Non basta questa superficie, seppure si allungasse in un miracolo, troppo rudimentale, di poche pretese, ancora troppo acustica, ancora non impronta di animali nella neve. Senza verbi funzionerebbe lo stesso, puro stile senza significato, senza mani da lavare. Sempre un bene di circostanza, una fantasia su cotone, dimentica di essere un telefono per diventare affetto,
scrivimi indietro. Sparirebbe anche da altri appartamenti, coperto da un bianco sfibrato, e cidi che accelerano le armonie naturali, pure con altri atteggiamenti. Nei tuoi bicchieri l'acqua diventa asma, forse un esaurimento, su grandi ali come un sollievo, si battono i bisonti nella nebbia. Il dolore esce oleoso dal rubinetto chiuso male, nell'incavo del ginocchio dove prude. Per questo le scariche, il trauma, non per ritrovare l'equilibrio, non per formare piazze o tendenze, ma per disobbedire alla natura, che poco a poco diventi libertà. Dolci sparatorie rischiarano la notte, per ogni forma il suo contrario, andare in pezzi per migliorare. Amori difettosi. Non dovresti fumare in ogni foto, se le verdure gelano da qualche altra parte. Mentre ti lavi, scrivo una poesia. Corpi che vogliono sudare attutiscono le prospettive costiere, come aumentano i pallori sul terrazzo quando raggiungono i loro scopi. Il solito giro delle rondini nel patio, poi si separano, parole di un discorso difficile. Cercavamo un po' di fresco, ma ancora emergi da quei bollori. Se non fossero tempeste, sarebbe solo una lunga digestione. Metodo di studio. Este es un capítulo más, podría decir, político, no sé, cívico. Osserva quale spavento struttura il paesaggio, che svaligiato è il senso e deforme il giudizio. Misura i libri con altri libri, compendi con narcotici. Giacomo o dell'infanzia. Fai bene a non parlare, le frasi non ti lasceranno più in pace. Interamente in rossori dipendi dai nostri preconcetti. Tanto non ci sono cose più importanti che spingere liquidi fuori dal corpo. Anche la primavera ci danneggia, ricoperta di spore, strilli sotto la nostra sdegnosa magnolia. Imparano a volare a metà giugno, quando non riesci a tenere i vestiti addosso. Avrai il tuo ristorante preferito, le scarpe e i cappotti dell'invidia. Orsi. Otra vez es una prosa poética sobre animales. Bueno. L'orso bianco è l'animale più amato dai bambini di buona educazione alpina. L'altezza algarrese è di 1 metro e il peso raggiunge gli 800 kg. Insegue i grandi pesci polari. Oltre al grizzly e all'orso gigante dell'Alaska, dal beige al testa di moro, c'è l'uomo orso. Nonostante la pesante andatura da plantigrado e i vestiti da duro, è agile e se necessario scappa velocemente alle aggressioni. La barba lunga e i jeans attillati non lo aiutano durante l'accoppiamento, ma certo attraggono altri esemplari. Nonostante l'aspetto truce, si fa accarezzare facilmente. Pur essendo un solitario, con il sopraggiungere dell'inverno diventa inquieto, perde l'appetito e si mette alla ricerca di una discoteca. Come ripetono le questure, è goloso di miele.
Appena si accorge che cominciano a scarseggiare i ragazzi, non esita a intraprendere lunghe migrazioni. Per scrivere un numero sufficiente di versi, bisogna essere stati nervosi molti giorni, in ulcerata gioia. Statue senza colori indicano le finestre, hanno acconciature anni 70, dei loro poeti ci sembra più vicino Cavalcanti. Non tutti verificano ciò che è stato fatto, qualcosa a 20 anni che neanche ci si accorge, i primi movimenti del poemetto per la madre, una decina di liriche piombate. Non è che ci sia poi tanto conforto nei piccoli occhi epilettici dei fiori. Un tetro calamaro muove invece i suoi tentacoli nella mia testa, i tuoi concetti. La ultima, ritratto di Mario Allori. Oltre il quinto piano la E si pronuncia più aperta. Diversamente da donne e gatti, ha spesso il sangue freddo di neonati e lucertole. Il cane ha il guinzaglio come uno yo-yo, una pettinatura da ricerca scolastica. Nessuna persona istruita dovrebbe fidarsi. Cosa vorranno da me? Dove avrò sbagliato? Farò funzionare le loro sveglie. Grazie. Muy bien. Creo que hay mucha ironía también en tus textos, ¿no? Pues quería preguntarte porque ahora vives en Barcelona, ¿no? Sí. Y supongo que habrás tenido curiosidad por acercarte un poco a la poesía que se escribe en castellano y quizá, no sé si me he acordado de decirlo antes, pero Alberto también es crítico de arte. Sí. Entonces, siempre se habla mucho de tendencias generales que van más allá de una determinada disciplina artística. En este caso estoy pensando en la poesía, pero no solamente desde una perspectiva, pues, a ver si lo digo como quiero, de un arte a otro arte, sino también supranacional. Entonces, quería preguntarte si tú ves algunas tendencias compartidas entre, por ejemplo, Como Poética se ha abierto con un recital que reunía a dos de los principales representantes del movimiento de los novísimos, tanto en Italia como aquí en España, ¿no? Entonces ese sería un ejemplo. Pues no sé si tú actualmente ves alguno de estos movimientos o qué representantes de la poesía que se escribe en castellano te puedan interesar más a ti personalmente, ¿no? También. Io credo che sì che hai, perché cada poeta che scrive sta, come dire, busca il pulso del lenguaje contemporáneo y las inquietudes y los sentimientos suelen ser parecidos, especialmente en países como Italia y España, claro, que están muy vinculados y cercanos. Yo veo, o sea, conozco, de hecho la poesía española fue cuando llegué en Barcelona de Erasmus a finales de los 90, fue una guía para mí. Leí, no sé, Gil de Biedma, Antonio Gamoneda, Panero, Abraham Gregero, que encontré, por cierto, en una antología de las primeras de la generación que salió de Hyperion, creo.
Y esto fue mi manera de entender un poquito de España. Y de hecho noté que hay muchas similitudes, en el sentido que... De hecho, permítame, perdona que te interrumpa, pero en tu estilo de escritura yo sí que veo un paralelismo con otros autores que escriben hoy día en nuestro país, ¿no? Un paralelismo estilístico, ¿no? No solamente Abraham, también Carlos Pardo, Claro, sí, sí, sí. y otros, ¿no? Porque creo que ellos también van buscando algo que sea más allá de la crónica, decimos, Claro. del acto notarial. Y entonces, por eso, yo siempre he pensado, siempre me ha interesado mucho los autores que tengan una primacía de la fantasía. Porque ellos demuestran que la literatura no es algo aburrido, es algo que puede ser divertido. Tú antes has hablado de ironía, yo prefiero el humor, porque con la ironía a veces se ríe de cosas y luego nos acostumbramos a cosas feas a través de la ironía, ¿no? Ahora pienso a las bromas que oí racistas en Italia, que luego ya se hacen algo muy concreto y brutal. Entonces, a cambio, el humor es algo más crítico y también quizá más oscuro, más misterioso. Tiene doble filo también. Sí. Y la pintura también, por ejemplo, aquí hay toda la tradición del hiperrealismo. Yo pude conocer a Antonio López García, estuve en su casa en Madrid y eso fue muy importante para mí, claro. Y su manera de trabajar los detalles y al mismo tiempo desenfocarlos, y el hecho que una obra se cumpla en 15, 20 años, ¿no? Yo también veo un poco así los poemas, ¿no? O sea, el libro es importante, el organismo, la arquitectura, pero luego el símbolo poema tiene que ser autónomo casi, para mí. Bueno, es uno de los grandes debates, ¿no? La autonomía del texto artístico, ¿no? Un poema necesita explicarse, tiene que ser autónomo, pero tus poemas son bastante menos figurativos que los cuadros de Antonio López, ¿no? Tú metes Seguro, más... Seguro. Sí, no, por eso a veces este capítulo sobre animales, por ejemplo, ha entrado en el libro al último momento, yo no pensaba ponerlos. Son prosas breves, pero también lo he hecho, bueno, porque no es solo un libro alegre, al revés. Entonces me parecía como un intermedio así para descansar y al mismo tiempo son prosas que se entienden, ¿no? Entonces cuando muchas veces me dicen, es que no se entiende, ¿no? Y yo, no sé, personalmente nunca busqué el significado en los poemas, ¿no? En otras cosas sí, por eso hay la filosofía, pero la literatura yo creo y el arte en general creo que trabaja más para el misterio que para la certeza. Claro, hay otro tipo de discurso, el discurso filosófico, especulativo, argumentativo, ¿no? Y la poesía puede estar más abierto a lo irracional y al misterio, ¿no? Que es otro de los grandes debates también, ¿no? Yo estudié filosofía, por eso... Claro, sí. Me alejo. Pero cuando estabas leyendo, has hecho un inciso, has dicho, bueno, este poema es de tema cívico, Sí. que
permíteme que quiero conectarlo con Abraham antes de que se nos acabe el tiempo, porque tú también has hecho un comentario cuando estabas leyendo de que te gustaba, bueno, o has intentado conectar grandes temas generales, llámese cívicos, ideológicos, con la intimidad, que eso es uno de los aspectos que a mí personalmente me han gustado más del libro. Tú, por ejemplo, para hablar de... No es que lo hagas para hablar de, pero estás hablando de descolonización, por ejemplo, y lo haces desde una elegía sobre alguien que tú habías conocido personalmente, ¿no? Y es solamente uno de los ejemplos porque este libro es tan heterogéneo, toca tantos palos, ¿no? Por decirlo así, que podríamos hablar mucho sobre muchos temas, pero si tú quieres profundizar un poco más en esta conexión entre la intimidad, ¿cómo integras tú en tu voz más personal estos grandes temas? Es que yo creo que hoy en día, no, aparte de que pienso que los grandes debates políticos reales suceden en la intimidad, porque los demás no son fructíferos, ¿no? y suelen ser falsos. Realmente yo hablo de lo que me inquieta y de lo que diariamente estoy viendo, asimilando, rumiando y conectando con mi propia vida. Para mí es algo natural hablar desde la intimidad de inquietudes que van más allá de ella. No podría hablar desde otro lugar, eso también lo tengo muy claro, porque entiendo los riesgos de hacerlo y porque no me gusta. Intento evitar el panfletismo y los lugares comunes, ¿no? de los grandes temas, como tú los has llamado, ¿no? Si no nacen o no están encarnados en mi propia experiencia, pues no los trato. Pero permíteme que te lo diga, y eso es una cosa que yo creo que hay que valorar porque, por lo menos en mi opinión, la gran aspiración de un poeta es encontrar precisamente esa voz propia en la que desde la intimidad pues consigues hablar de todos estos temas universales y también de actualidad que nos tocan y hacerlo de una forma original. Así que, bueno, enhorabuena a los dos. Muchas gracias por haber venido. Creo que se nos acaba el tiempo. ¿No? Así que... Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.